hicimos un movimiento armado. Pues yo soy sobreviviente de ese movimiento. Entonces, para nosotros la política es más importante que las armas. Las Fuerzas de Liberación Nacional son como ideadas en Monterrey, por regiomontanos, por algunos compañeros que no eran de Monterrey o sí eran de Monterrey. ¿Cómo va a dar el movimiento a Chiapas? Febrero del año 69. Ellos se fueron y llegaron a Chiapas. Y bueno, conocieron la selva. Era un buen sitio para formar un ejército. Esa era la estrategia, ¿no? Secreto. Crecer en secreto, en silencio. Esa fue la estrategia, ¿no? Se dicen dónde, pero nosotros sabíamos que era en Chiapas porque había buenas condiciones para crecer. Sí, la ahí. selva era su aliado, por así decirlo, ¿no? Ese día de enero del 94, creo que fue el 1 de enero, se ponen prácticamente en los ojos no solo de México, de todo el mundo, ¿no? Nosotros éramos fundadores, digamos, del ejército. Es decir, las Fuerzas de Liberación Nacional tienen un grupo, o existe un grupo, brazo armado. Un brazo armado que es el Ejército Zapatista, por así decirlo. El Ejército Zapatista exactamente depende de la dirigencia de las Fuerzas de Liberación Nacional. Así es. Sin avisar, ataca a las comunidades diciendo, ustedes ayudan a esos guerrilleros, entonces son cómplices. Y entonces se produce un movimiento general de rechazo, o sea, político, de decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Pero ya aprendieron un camino, de decir, bueno, me vuelves a maltratar, pues a lo mejor peleo. No lo creo, ¿verdad? Pero bueno, hay la posibilidad, ¿no? Arquitecto Fernando Yáñez, también conocido como Comandante Germán, dirigente de las Fuerzas de Liberación Nacional. Un gustazo estar con usted en este podcast Influencer Social. Muchas gracias por acompañarnos y por abrirnos la puerta aquí de su casa en Apodaca, Nuevo León. Gracias. Primero, pues quiero agradecer a Influencer Social y a ti, Iván, al equipo técnico, por haber venido a hacer esta entrevista. Creo que estamos listos cuando quieras. Claro que sí. La verdad es que en Influencia Social estamos compartiendo cada semana una historia diferente, una historia que ha impactado a la sociedad, que ha impactado, pues en este caso a nivel nacional, y nos gustaría mucho conocer su historia. Vamos a platicar un poquito desde el inicio, desde dónde nace, de dónde es originario, arquitecto, y que nos pueda comentar dónde fueron sus primeros años, dónde vivió. Ok, mira, yo nací en Monterrey. Soy regiomontano, Okay. Sí, regio. Okay. Y no solo eso, sino que nací en la calzada. Calzada Madero, que era entonces el centro comercial de Monterrey. Ahí nací en 1944. Ya próximamente voy a cumplir 79 años. Okay. Pero me siento joven todavía, ¿eh? No, pues se ve muy fuerte, sí. Qué bueno que nos cuente esto. En la Calzada Madero, ¿actualmente existe su casa? ¿Ya no existe? No, sí existe. Es una radiodifusora. Una radiodifusora. Que ocupa el edificio que yo nací. Ahí se crió, ahí cerquita nací, estaba la escuela. Ahí fuimos caminando a la escuela, era un colegio. Colegio Justo Sierra. Está unas 4 o 5 calles de ahí. Y ahí crecí, estudié desde la primaria hasta la facultad de padres regiomontanos. De arquitectura. No, mi padre era profesión médico cirujano. Okay.
Y él era de, pues, cerca de Sabinas, Coahuila, pueblo de la época de la Revolución, 1912 nació él. Él había nacido cerca de ahí, en la Madrid, Coahuila. Pero luego vivió en Sabinas, ya cuando pasó el conflicto armado, años 20. Sí. Ya mi abuelo se trasladó a Sabinas, Coahuila. Ahí creció él, ahí estudió y ahí salió a estudiar a Saltillo, la preparatoria y luego ya medicina. Aquí en Monterrey. Sí. Y ya se quedó. Aquí hizo sí, familia y todo. Se graduó de médico y se quedó. Bien. ¿Y usted tuvo hermanos? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántos fueron? Sí, mi familia, una hermana mayor, 3 hermanos. Yo soy el tercero de los hijos varones. Sí. Y al final una hermana, la última. Estoy hablando de entre 1936, que nació mi hermana mayor, que ya falleció, y mi hermana menor, que nació el 47. Ok. Nací el 44, el intermedio. El intermedio. Y luego, bueno, va creciendo, estudia ahí en la escuela que me comenta, Justo Sierra. Colegio. Más adelante, pues ya viene la decisión de ver qué estudiar y elige arquitectura. Sí. ¿Por qué arquitectura? Pues porque no había examen de admisión. Muy buena, ¿verdad? Luego muchos empezaron se complican demasiado, ¿no? Sí, empezaron a poner muchas trabas. Y ahí no, pues entonces ya entré ahí. Muy bien. Había estudiado el bachillerato de físico-matemáticas. Ok. Entonces tenía que ser una carrera tipo ingeniería, ¿no? Pero pues elegí arquitectura y terminé mis estudios. Me gradué de arquitecto en el diciembre del 66. Presenté mi examen profesional. Bien. Y me dediqué a la construcción. A la construcción. Bien. Que también nos comentaba hace un ratito que una parte de esta casa usted la diseñó y la construyó. Es la casa de mis padres, sí. Yo la diseñé y la construí en el año 70. En el 70. Y estamos en un área que usted le llama la sala de banderas. Sí, es un área que sirve para entrevistas y conferencias como esta. Perfecto. Porque ahora es una casa dedicada a eso. Sí. A exhibir lo que hicimos después ya de jóvenes, ¿verdad? Pero hicimos un movimiento armado. Pues yo soy sobreviviente de ese movimiento. Entonces tenemos documentos desde 1974. Sí. 1969. Es el primer documento. Y los hemos ido transcribiendo en libros. ¿Qué son estos que están Esos aquí? 4 libros. Ok. Primero empieza el 69 y termina en 1993, en diciembre. Del 93. Y es una selección de escritos originales de nuestra historia como grupo. Perfecto. Pues vamos adentrándonos un poquito en esa historia, ¿no? De hecho, la bandera que está atrás de usted es la de Fuerzas de Liberación Nacional. Esa es la bandera. Sí, son de distinta época. Detrás de mí está una gran bandera. Las fuerzas que viene de los años 80. Ok. ¿Verdad? Y en que se hicieron unos reglamentos, estatutos. Y se dice ahí que nuestra bandera va a ser estrella roja sobre un fondo negro con las letras. Las iniciales, pues. Iniciales de Fuerzas de Liberación Nacional. Cuando ya existió el ejército zapatista, se hizo
una bandera, pero con las iniciales del Ejército Zapatista. Vamos un poquito a la parte donde surgen las Fuerzas de Liberación Nacional. Fue en el 69. ¿Esto tiene que ver o fue a raíz del movimiento del 68 de los estudiantes? ¿Tiene alguna conexión o no? Pues mira, la historia de México está toda interrelacionada. Efectivamente que el movimiento estudiantil reprimido por el gobierno de ese momento fue un detonador, porque desgraciadamente en la historia de México los gobiernos del siglo pasado reprimían, masacraron. Bueno, era público que había robo, digamos, de los fondos públicos y muchas situaciones, pero pues el pueblo lo toleraba de alguna manera, ¿no? Cuando ya empezaron a masacrar estudiantes, sindicatos, maestros, alumnos, es que ya la juventud, entre ellos nosotros, nos rebelamos, digamos, de alguna manera. Decidimos acabar con aquello alzándonos armas. Entonces nuestros escritos, que están en esos libros, mencionan cuál fue nuestro proceder para lograr integrar un ejército del pueblo, que se opusiera al ejército del gobierno. En nuestro caso, se dice ahí, desde el año 69, que no íbamos a recurrir a la violencia para obtener fondos. O sea que no podíamos hacer algún secuestro, algún asalto, algún delito para obtener dinero, ¿no? Sino que debería de ser resuelto el problema económico, pues con ingenio y recurriendo a la política. O sea que había que politizar, de esa manera obtener los recursos económicos para conseguir armas, medicinas, ropa, todo, y no a la violencia. Y así lo hicimos. Nunca hemos recurrido a secuestrar a nadie, ni a presionar a nadie por medio de las armas, ni a robar cosas para obtenerlas, sino que todo ha sido por trabajo político. Entonces, para nosotros la política es más importante que las armas. Si pensásemos que hace falta dinero, bueno, pues ahí están las armas. No, mejor te convenzo y vamos a ganar más. Y así fue. Y así es. Bien, y en ese momento, después del 68, que inicia todo el movimiento, que inicia la formación de las Fuerzas de Liberación Nacional, que surgen incluso otros movimientos como la Liga 23 de septiembre, etcétera, que de pronto se nos confunde un poco si eran partes, si eran movimientos independientes. Finalmente detrás había estudiantes que estaban haciendo todo esto. Sí, eran. Incluso, como me comenta, hubo algunos secuestros por algunas otras movimientos o por el movimiento de la Liga 23 de septiembre, caso muy sonado, el asesinato de don Eugenio Garzazada, ¿no? Que ahí no hay relación, o sí hay relación, o cómo. No, nada. Sí. No solo la Liga 23 existía, hay que ver la historia. Ya habían surgido el movimiento en las montañas con Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Aunque estaban en el estado de Guerrero,
pero tenían mucho prestigio. Y los compañeros, porque yo siento que son nuestros compañeros también, los luchadores sociales como de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se llama, y otras que surgieron. a lo mejor menos porque fueron eliminados los integrantes, no lo sé, pero pues los considerábamos nuestros hermanos, aunque ellos tuvieran su propia manera de actuar, de proceder. Ahora, las Fuerzas de Liberación Nacional son como ideadas en Monterrey, por regiomontanos, por algunos compañeros que no eran de Monterrey o sí eran de Monterrey. ¿Cómo va a dar el movimiento a Chiapas? Exactamente. No, de este sitio donde estamos, en esta casa, ustedes cuando salgan de aquí van a ver un árbol centenario que está aquí cerca, ¿no? Y abajo de ese árbol, ese centenario árbol, que aquí se le conoce con el nombre de Anacpa, así le llama la gente al árbol. Ahí es que se reunieron los primeros compañeros, decidieron irse a pelear a la montaña. Ellos, esos compañeros. ¿Aquí en Nuevo León? ¿O en la montaña? Sí, aquí? No, donde hubiera condiciones. O sea, las montañas, para pelear en una montaña hay que tener condiciones de vegetación, de manera de ocultarte para poder hacer un ejército, donde no te vean, donde no haya pueblos, donde no haya nadie. Esa era la estrategia, ¿no? Secreto, crecer en secreto, en silencio. Esa fue la estrategia, ¿no? Ahora, ellos habían salido a buscar dónde hacer la lucha meses antes, febrero del año 69. Ellos se fueron y llegaron a Chiapas. Y bueno, conocieron la selva. Era un buen sitio para formar un ejército. Y tuvieron que regresar aquí por armas, ayuda. Y ahí es que se fundan las Fuerzas de Liberación Nacional. Bien. 6 de agosto de 1969. 69. Que ahí todavía no existía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No, el Ejército Zapatista físicamente llegó a la montaña en 17 de septiembre de 1983. Pero en 1980, ustedes pueden ver ahí en esos libros, se dijo, vamos a hacer un ejército que se va a llamar Ejército Zapatista. Eso se dijo en 1980. Va a dedicarse a las operaciones guerrilleras donde haya manera. No se dice en dónde, pero nosotros sabíamos que era en Chiapas porque había buenas condiciones para crecer. Sí, la selva era su aliado, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí, por decirlo de alguna manera, para poder crecer ahí. Esa era la estrategia. Bien. Ese primer campamento que se va, el 69, me comenta, ¿verdad? El 69 se fundan las fuerzas. Se van un poco antes. ¿Y ese primer campamento, quiénes llegan allá? ¿Cuántas personas, familias o...? No. Los compañeros salen de aquí en febrero de 1969
y van al sur, sureste de México. Y allá se reúnen con otros compañeros que habían manifestado el integrar un ejército en las montañas. Sí. 4 o 5 compañeros. Aquí pues eran 6, 7 compañeros. Se juntan y ellos van a la selva y la conocen. Luego, pues les faltaban recursos. ¿Y cómo le hicieron? Regresaron aquí. Sí. Para conseguirlos. Ya, exactamente, ya nos dijeron. Entonces ya se hizo un plan de crecer en todo México, hacer casas, reclutar gente. Y fue lo que se hizo y se cumplió. 2 años. Porque el movimiento no solo se limitaba a Chiapas, sino estuvo también en otros estados, ¿verdad? Exactamente, estuvo en México, en Puebla, Tabasco, Chiapas, por supuesto. Un poco en Yucatán también hubo gente. ¿Y cómo se hace esa fusión? O sea, el momento en que los indígenas propiamente de Chiapas le dan el apoyo a las fuerzas de liberación nacional o al ejército, se suman al ejército. ¿Cómo es ese proceso? El plan fue ir a entrenarse a la selva y crecer en un rancho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Se consiguieron unas hectáreas de terreno selvático. En compra se compró a un propietario que había en Chiapas y él otorgó el pedazo de terreno, unas hectáreas, para ahí hacer un negocio de sembrar chile. Okay. Y venderlo, ¿no? Como negocio. Que era más o menos conocido que había quienes se dedicaban a eso. Compraban, sembraban, vendían. Okay. Chile que cosechaban. Cuando habla de entrenamiento se refiere a entrenamiento militar. Entrenamiento militar, sí. ¿Y en ese momento ya había armas o todavía no? Había una por cabeza. O sea, si había 10 gentes, pues había 10 armas. Y fueron sumando gente y a su vez... Y armas, sí. Ese fue el plan. ¿Ustedes cómo identifican ese movimiento? ¿Como un movimiento militar, un movimiento guerrillero, ambos? Es izquierda, ¿verdad? Al final de cuentas es izquierda extrema, por así decirlo, ¿no? Sí, se le llama político-militar. Político-militar. Así es un movimiento político-militar, así está escrito. Así está escrito. Y la política tiene más peso en esta manera de proceder que lo puro militar. Okay. Si dijéramos, bueno, vamos a hacer muchos combatientes, pues hay que conseguir muchas armas y invitarlos y hacer un levantamiento armado, ¿no? Okay. Pero no, como es político-militar, va primero el convencimiento político. Okay. O sea, vamos a hablar de México, de las condiciones que eran muy malas, políticas, de todo tipo, económicas de la población. Y entonces después viene la invitación a luchar. Primero hablemos de cómo está la situación. Después te invito, si es que aceptas, y si no aceptas, no hay problema. Simplemente, pues se les pide discreción. Okay. Adelante. Así fue el reclutamiento, se llama eso. Reclutamiento, proceso de reclutamiento. Algunos de sus hermanos también fueron activos en el movimiento, incluso a lo mejor de los creadores o de los dirigentes en su momento, ¿verdad? Uno de ellos fue su hermano César, que le decían el hermano Pedro, ¿verdad?
O le decían, Le apodaron aquí los diarios. los diarios. Cuéntenos un poquito de él. Él también estudió arquitectura, estudió en la Universidad de Nuevo León aquí. Se va a participar en los movimientos. Bueno, sí, mira, la Universidad de Nuevo León, no la Universidad Autónoma, no era autónoma. Ok. Era simplemente Universidad de Nuevo León. Pues era un semillero de estudiantes politizados, que eran críticos del sistema mexicano, ¿verdad? Por supuesto. Pero también de los intentos de los países poderosos, imperialistas, que eran reconocidos en ese momento, ¿no? Ejemplo, es el asesinato de Salvador Allende en Chile, ¿no? Golpes militares en todas partes, ¿no? De América Latina para deponer gobiernos que eran más o menos populares. Guatemala, Colombia, Brasil mismo. Hubo golpes de Estado. Los militares, cuando veían que había un gobierno, un presidente en turno, pues popular, que ayudaba a la gente, pues empezaban a criticar a los militares y golpe de Estado. En México ya no ocurría eso porque pues la Revolución Mexicana tenía influencia política. Partido único, el Partido Revolucionario era el de aquí. Tenía mucho poder, ponía y quitaba candidatos de todo tipo, ¿no? De gobiernos de los estados, presidentes de la República. Y ya para esa época de 1959, 60, para acá, pues ya la juventud ya no se trataba el mito de que eran producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Ya sabíamos que era un mito que había servido, pero que ya no dejaba satisfecho a nadie, ¿no? Y ahí es que empiezan a haber movimientos políticos militares. Así es. O pues movimiento en Guerrero, guerrilla rural, armados en civiles en las ciudades de Chihuahua, varios. La intento de tomar el cuartel, Ciudad Madera, Sierra de Chihuahua. Okay. El asesinato de los dirigentes. Todo eso ya era una historia que estábamos viviendo. Entonces aquí en Monterrey, César, como tú dices, mi hermano, que entonces puso el nombre de Pedro para fines de clandestinidad, para que no se utilizara su nombre verdadero. Pues luego, cuando ya se descubrió que éramos nosotros y que Pedro era dirigente de ese movimiento, pues acá el periódico local empezó a poner que era el hermano Pedro, porque siempre había habido una controversia entre los liberales, básicamente iglesia católica. Siempre estábamos criticados por
por los movimientos católicos. Desde la época de la Revolución hubo una diferencia entre los grupos armados de revolucionarios y la Iglesia Católica. Todavía en los años 20 pues hubo un intento de alzamiento político-religioso, que fue en los cristeros se le puso, ¿no? Que eran bendecidos por la Iglesia Católica. Pero todavía había ese pique, digamos, ¿no? De que ustedes son de la derecha católica y nosotros de la izquierda revolucionaria. Y entonces empezaron a utilizar el término de hermano para referirse a mi hermano Pedro, porque se suponía que el movimiento masónico, que ellos sí se consideran hermanos con otros, se dicen hermanos, hermano José, hermano, así es su tradición. Y entonces lo usaban así como para decir, son los masones. Entonces, si anda peleando y se llama Pedro, pues es hermano porque es masón. Pero no, él no era masón, él no. ¿Y él estuvo activo hasta qué año? ¿Estuvo en el movimiento? Él desaparece, tengo entendido. Él fundó el movimiento en 1969. Okay. Y después se fue a la montaña a formar un lugar de adiestramiento en la selva. Y ahí estaba cuando eran se descubrió. 6-8 gente. Se descubrió que ahí estaban y fueron a atacarlos ahí. ¿En qué momento los ubica el gobierno, el movimiento? ¿Ya existía como ejército zapatista o aún no? No era ejército zapatista. Simplemente era las Fuerzas de Liberación Nacional y un núcleo armado que vivía en la selva, que se llamaba Núcleo Emiliano Zapata. Zapata, escogen a Zapata como símbolo. Él le puso así, Núcleo Emiliano Zapata. Desde el 69. Desde que llegó ahí en el año 71, 72, ya se establecieron en la selva en un rancho. Luego crece el movimiento con los años. Me imagino que había también alguna labor social en toda esa parte de la selva, de las Fuerzas de Liberación Nacional. He leído por ahí que había atención en salud y algunas otras cosas que brindaban ustedes. No todavía, porque lo que se quería era primero que llegaran compañeros a entrenarse. Y después iba a hacer la labor social para tener la simpatía, digamos, de los pobladores, ¿no? Sí. Pero en ese momento era entrenamiento de compañeros. No se podía invitar a nadie fuera de ese grupo, pues porque el riesgo hubiera sido mucho, ¿no? De que se supiera y llegaran a matarlos ahí, ¿no? No, acá las cosas se precipitaron porque aquí en Monterrey estamos, digamos, en Apodaca, pero somos vecinos de Monterrey. A unos cuantos kilómetros, estamos aquí muy cerca. El centro, municipio vecino de Monterrey. En ese momento en Monterrey sí había grupos armados que secuestraban, recurrían a las armas para conseguir fondos. Iban a instituciones bancarias, recuperaban dinero, intentaron secuestrar a un empresario
falló el secuestro, se defendieron los guardaespaldas del empresario y hubo intercambio de tiros, murió el empresario. Pero nosotros no teníamos nada que ver con eso. Estábamos creciendo en la selva, no en la ciudad de Monterrey ni en la Ciudad de México. Simplemente se reclutaba en base al convencimiento y quien estuviera dispuesto a pelear en un ejército, pues tendría que irse a vivir a la selva, ahí prepararse y ahí un día, sin decir cuándo, pues que fuéramos un ejército feroz, pues ahí hubiéramos empezado a actuar como pasó, pero 20 y tantos años después. ¿Cuánta gente llegó a tener el ejército que ustedes? El ejército, cuando fue ya el día de iniciar actividades militares. Que fueron 90s, ¿no? No, fue en diciembre de 1993, el último día de diciembre, es el 1 de enero del 94. Sí. Ya había empezado un día anterior la toma de los pueblos. Por eso un libro, libro, se llama Toma de Pueblos. Que en un principio, como tomaron 6 u 8 cabeceras municipales ahí de Chiapas, ¿no? Exactamente. Fue Sí, el movimiento porque como para... No, pero eran ya miles de combatientes, 4 o 5 mil. Todo este tipo de movimientos, pues obviamente cuesta, ¿no? Tienen un costo de mantenimiento y de operación. ¿Cómo le hacían? Con la misma participación política. Okay. Si tú te interesabas en participar, pues tenías que conseguir tu arma, tú mismo. Y hacerlo, pues adquiriéndola legalmente, porque no era de que, bueno, yo quiero participar, voy a quitársela a algún policía o y lo mato y se la quito. No era ese el plan. Había que conseguirla sin violencia para poder estar libres de sospechas de que existíamos, ¿no? No existíamos. Ese día de enero del 94, creo que fue el 1 de enero, se ponen prácticamente en los ojos no solo de México, de todo el mundo, ¿no? Sí, ya. Y ahí ya empieza obviamente una persecución del gobierno de manera directa. Sí, del ejército zapatista, no de las fuerzas. Las fuerzas seguían en clandestinidad. Nosotros éramos fundadores, digamos, del ejército. Es decir, las Fuerzas de Liberación Nacional tienen un grupo, o existe un grupo, brazo armado. Un brazo armado que es el Ejército Zapatista, por así decirlo. El Ejército Zapatista exactamente depende de la dirigencia de las Fuerzas de Liberación Nacional. Así es, y nosotros lo programamos, lo hicimos, conseguimos las armas, lo entrenamos. Surge ahí un personaje que es Marcos. Marcos sí que daba ingresó. La cara y que daba pues, las entrevistas, o de alguna manera era el vocero, por así decirlo, del ejército. Del ejército sí, era el responsable militar del ejército. La parte de ejército. Era secretario de guerra, digamos. ¿Llegó a venir aquí a estas instalaciones? Sí, claro. Tuvieron reuniones. Sí, él ingresó por el año 82, por ahí, a las fuerzas. Y fue como todos recibiendo el entrenamiento, la política, con la idea de formar un ejército. Y en ese camino muchos desistían.
O sea, no, ya no participaban ya. Ahí era primero hacer trabajos urbanos. Entrabas y te quedabas en las ciudades ayudando en la logística, consiguiendo cosas, llevando y trayendo materiales que se adquirían a veces hasta en Estados Unidos, radios, equipos, pues. Y luego se trasladaban a la selva. Y en eso participaba él, igual que muchos otros. Cuando ya tenía un tiempo haciendo eso, pues se le invita, se le dice, pues, ¿quieres ir a probar en la selva? Sí, va. Al tiempo se le dice, ¿cómo ves? ¿Sigue eso? Sigo, pues. Y siguió. Y como ya vas teniendo más experiencia en vivir en la selva, en la lucha armada, porque ahí sí ya te dedicas a ser soldado, ¿no? Eres un soldado, pues. Ya tienes disciplina, ya aprendes a disparar, tácticas. Ahora, hay un entrenamiento, me imagino, con horarios establecidos, con cierta disciplina. Sí, ¿verdad? Eso es sobre todo para los reclutas. Nosotros con los años llegamos a hacer campamentos de reclutas. De ser primero pequeños campamentos, 12, 15, 20 gentes. Y llegamos a tener campamentos de reclutas de 200 compañeros que subían de las comunidades cercanas y se integraban al ejército. Y entonces había que prepararlos en lo militar. Y eran campos de entrenamiento, pero ya era distinto de lo que había ocurrido 5 o 8 años antes, cuando éramos pocos y había que ir a buscar la comida constantemente, diario. Cuando ya era tanta gente, ya los mismos pueblos nos surtían de arroz, frijol, tortillas, sal. Y llegaban a los campamentos, pues los costales, digamos, de esos alimentos. Y ya no había tanta necesidad de ir a la cacería, porque estaba solucionado el alimento. Y todos los compañeros tenían más oportunidad de entrenarse en las tácticas militares, o sea, en el uso de las armas, el transporte de todo, lo que se llama la logística, ¿verdad? Todo tiene que moverse en las espaldas de los compañeros. Hay que hacer caravanas, pues, de compañeros con su mochila para ir por las cosas, traerlas, utilizarlas y luego más y así, ¿no? Esa es la vida. Claro, te estoy hablando de años, de ser pocos a ser cientos. Cuando éramos pocos, había que salir a diario a buscar la comida, porque aunque llevaras una reserva de granos, si se acababa, ya no comías. Okay. Entonces esos no se usan cuando hay cacería. Cuando hay cacería, comes pura carne. Y reservas los granos. Reservas los granos cuando se requieran, para las necesidades que no haya comida. Okay. Esa es la táctica, ¿verdad? Bien. Y regresando a este tema de Marcos. Marcos, sí. Pues obviamente me imagino que también es un nombre que no es su nombre original, ¿verdad?
subcomandante, y es puesto por las Fuerzas de Liberación Nacional. O sea, elegido o nombrado, tiene tiempo, no tiene tiempo al frente del ejército, es un cargo que es permanente, o cómo se maneja toda esta parte. Bueno, el nombre no es importante. Uno puede ponerse el nombre que uno quiere. Que creo que ya es diferente, ¿no? Sí, No se lo han cambiado. Sí. Eso no es, puede cambiarse el nombre. Yo he usado también muchos nombres, pues. Básicamente cuando pues el enemigo, que es el gobierno, te descubre, pues te cambias de nombre, ¿no? Porque pues ya lo conocen los enemigos, ¿no? Entonces, tienes que cambiártelo por tu propia seguridad, ¿no? Pero bueno, él simplemente era un compañero que llegó igual que todos, y se le dio oportunidad de participar en trabajos urbanos primero. Como los cumplió, pues tenían los compañeros oportunidad de poder ir a la montaña a probarse, porque es muy pesado, muy dura pues la vida en la montaña, ¿no? Entonces el hecho es que él cumplió con los trabajos urbanos. Estoy hablando de 1980, 81, 82, y que estaba en las ciudades. Y el 83 y hasta como por el año 84 es que se le dice, oye, ¿te quieres probar? Vamos. Y aceptó y fue a la montaña. Y empezó el entrenamiento. Él y todos los que llegaban tenían que ir a la cacería, ir a la caravana, a la góndola que se llama, llevar cosas, traer, a participar en trabajos políticos, de cátedra, de explicación. Le podríamos llamar como una especie de capacitación, adiestramiento o incluso adoctrinamiento. Bueno, adoctrinamiento se oye un poco, sí, medio fuerte, medio impositivo, ¿verdad? Sí. Pues tú no pienses, hazlo. No, pero sí es un entrenamiento político-militar. Okay. Nuestro, porque podríamos tomar ejemplos del Che Guevara, por ejemplo. Che Guevara era una figura reconocida por su capacidad como guerrillero, pero es básicamente en el aspecto de cuándo proceder a luchar distinto a lo que nosotros hicimos. Él decía, con hombres, con armas, y habiendo un descontento en una región, se puede instalar un foco armado, una guerrilla, pues. Y si trabaja esa guerrilla, si empieza a pelear, eso va creando la conciencia de la lucha y del cambio. Y poco a poco van a ir integrándose políticamente a la liberación. Por eso él llega por último a Bolivia y hace eso. O sea, tenía la gente, tenía las armas, tenía el motivo, había una dictadura y empezaron a pelear. Ya dejando de lado la intervención norteamericana para ayudar a los
soldados bolivianos, equiparlos, moverlos. Ese es otro problema. En ese caso, todo eso intervino para que él fuera muerto en una acción, prisionero y muerto. Así fue su existencia. Nosotros no, nosotros dijimos, no vamos a pelear. Vamos a prepararnos, vamos a ser muchos, vamos a hacer un ejército y luego, cuando convenga, declaramos una guerra. Y es lo que hicimos. Okay. Éramos pocos, crecimos, nos capacitamos, entrenamos, reclutamos y un día pudimos decir, bueno, ya vamos a pelear y peleamos. Y ese momento, vámonos a ese momento, del 94. Se dan a conocer o empiezan a intervenir algunos municipios ahí en Chiapas, son ya visibles y empieza, pues, obviamente, como comentamos hace ratito, la persecución por parte del gobierno. ¿Los identifican de inmediato? ¿Saben quiénes son? ¿Cuánto dura ese proceso? Porque también hay una parte de su historia en la que lo aprenden, ¿no? Estuvo en la cárcel, ¿no? Un momento. Sí, un año después. Un año después. O sea, se tardó el gobierno, por decir, un año. Un año en darse cuenta quiénes éramos los dirigentes. Sí, no, mira, nosotros no. Vaya, es muy conocido eso que tú dices, ¿no? Que en Chiapas había un ejército zapatista y que peleó pero en realidad nuestra lucha es nacional en ese momento. Nosotros habíamos preparado otros frentes de combate en otros estados de la República. Lo que ocurre es que el plan era iniciar en un punto que era en Chiapas y poco a poco ir actuando en otros frentes. Pero todo eso ya no se utilizó porque a los 12 días el gobierno en turno levantó las manos, dijo alto, vamos a dialogar. Y se acepta, pues sí se acepta el diálogo. Y empezaron diálogos de paz se llamaron. Y hubo un trío de personajes famosos, estaba un obispo y otros que eran intermediarios entre el ejército nuestro, zapatista, y el ejército gobierno de México, ¿no? Cabezado por Salinas. Y empezaron los diálogos de paz. Y todo eso se siguió haciendo todo un año. Al año, el gobierno de Zedillo era él, y ahora en ese momento era presidente, decide romper el diálogo unilateralmente. O sea, sin avisar, ataca a las comunidades diciendo, ustedes ayudan a esos guerrilleros, entonces son cómplices. Así ocurrió en febrero del año 75. 95. No, en 95, sí, 95. Y pues se hizo un escándalo, ¿verdad? Porque políticamente todo el mundo sabía que había unos diálogos de paz que no se habían roto de ninguna manera, y de repente una de las partes, que es el gobierno, Zedillo, ordena el ataque y atacan y toman poblaciones
y, y entonces se produce un movimiento general pues de rechazo, o sea, político, es decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y ya es que se decide cesar las actividades militares. Okay. Y se dice, bueno, está bien, los soldados van a quedar ahí, ya no van a salir, pero ahí van a vivir en la selva. Y no los vamos a atacar, pero no se van a ir de ahí. Y eso ocurre hasta hoy, ¿verdad? Están ahí los soldados, hicieron grandes cuarteles, campamentos, y ahí están vigilantes, ¿no? Esa es la historia de... ¿Y el movimiento hoy en día sigue armado? ¿Ya no está armado? ¿Están activos? No, sí, las armas nunca fueron entregadas al ejército. Okay. Las tienen los pobladores. Recuerda que si querías conseguir un arma, pues tú te la agenciabas. O sea, eran propiedad de cada persona que decidía participar. Exactamente, son sus armas. Okay. No son robadas, son de ellos, pues. Las tienen en su casa guardadas. Espero que la situación siga así para que no haya necesidad de usarlas. Pero ya aprendieron un camino, decir, bueno, me vuelves a maltratar, pues a lo mejor peleo. No lo creo, ¿verdad? Pero bueno, hay la posibilidad, ¿no? Hay por ahí información que hemos leído, que se ha transmitido en periódicos, en diarios, como que hay cierta tensión o distanciamiento con Marcos o con el ejército zapatista, las fuerzas de liberación con el ejército. ¿Es cierto eso? ¿Cuál es el actual estatus de la relación? No, yo pienso, como te comenté hace rato, que nuestra estrategia era el ejército zapatista, creado por nosotros, que iba a enfrentarse tal vez por muchos años contra un ejército contrario, ejército federal, con un jefe, presidente en turno. Y había que separar los dos participantes nuestros, ¿no? El ejército zapatista creado para luchar y las fuerzas de liberación nacional, que era el organismo político militar que construyó todo. Y tan construyó que 20 y tantos años después de su fundación, para declarar la guerra en el año 94, ya que se supo, 93, 94. Pero era una decisión muy, muy fuerte, muy importante, que no podía atribuirse a un personaje o a un pequeño grupo. El personaje pues era yo era el director responsable de eso, todo eso, ¿no? Y los compañeros de la dirección, pocos. Entonces quedamos en transformar esa organización política militar en una organización partidista que tomara decisiones en grupo para todos. O sea, una decisión tan importante como era declarar una guerra era mejor políticamente que la tomara un partido, preguntándole a sus miembros del partido, que eran miles,
si estaban dispuestos a luchar o no, ¿verdad? No era decisión de un pequeño grupo, sino de todos. Se produce el cambio de estructuras organizativas y queda una parte militar, que es una secretaría de guerra con sus mandos militares, y una secretaría general que debía de tener pues la propaganda política, un buró político donde se estudiara la política nacional básicamente y la internacional también, pero era muy importante que la realidad política se estudiara, no decir pues estamos mal y ya pues se nota, ¿no? Había que estudiar esa realidad, ¿no? Entonces ese buró político fue el encargado de estudiar todo eso durante varios años. Y pues sí, se llegó a la conclusión de que había que luchar para cambiar las cosas. Pero al mismo tiempo, como iba a ser una gran, larga lucha, cruenta, convenía separar del conocimiento público las dos organizaciones. La política partidista, secreta, que diseñaba y hacía planes políticos, de la política armada que tenía el ejército. Y entonces eso es lo que hicimos. El día, para hablar, el día último del año 93, el día primero del 94, fue la fecha que se eligió por parte del ejército zapatista para tomar las cabeceras municipales que son conocidas y preparar a los compañeros que estaban en otros lugares de México para que también se alzaran poco a poco. Iba a estar el ejército ya luchando en Chiapas y otros preparándose para luchar en otras montañas. Pero ocurrió pues algo que para nosotros fue una sorpresa, y que los 12 días el ejército dice alto la guerra, vamos a hablar. Y ahí no había más que decir, bueno, sí, vamos a hablar o no, vamos a seguir peleando. Y se optó por hablar, dialogar. Y ya el resto pues es la historia conocida, ¿no? Hubo diálogos de paz y una serie de modificaciones que aparentemente hubiésemos en México llegado a ellas teóricamente sin haber luchado. O sea que el PRI hubiera dicho, yo voy a cambiar. Eso es así casi un sueño, ¿verdad? Sí. A decir, si no cambio, me matan, me acaban, porque ya demostraron que se pueden alzar. Si ya se alzaron estos, ¿por qué no se van a alzar otros? Esa fue la gran diferencia, que se dice poco, pero es mucho. Yo, en lo personal, considero, yo conocí al antiguo sistema, al PRI, todo lo que hicieron antes, ¿no? Y lo que hacen ahora, y no es para nada la intolerancia de... Vaya, hay gobiernos como los panistas que tal vez sean hasta más intolerantes ahora que el PRI de antes.
Que el PRI, sí, después de la revolución, por así decirlo. Después del lanzamiento armado. Esa es lo que yo me imagino. Pero que lo digan los que se dedican a estudiarla. Así es. La política y la guerra. Yo más bien soy guerrillero. Y hasta ahí me llegó mi vida. No puedo hablar más que de... No, pues arquitecto, un gustazo haber compartido con usted esta tarde. Muchas gracias por estas historias que nos cuenta. Al contrario, influencer. Influencer social. Estoy aprendiendo muchas expresiones influencers. Sí, pues es ahora como nos ven los jóvenes, ¿no? También ahí en las redes sociales. Sí, ya lo sé, pero como yo soy ya de hace muchos años, no conozco las novedades. De los nuevos términos. Sí, términos, sí. Y es que todo esto de las cámaras es lo de ahora. Es como podemos comunicarnos, ¿no? Sí, más rápidamente. Y los que podemos hablar algo como esto que viniste a conocer y poder hacerlo en libertad, ¿verdad? Mira los libros, ahí están. Ahí hay 25 años de historia de México. Sí. Que es historia de guerra. Todo eso habla de la guerra. Sí, a lo mejor muchos de los jóvenes que nos están viendo se los enseñan en las clases de historia, ¿no? Probablemente, espero, sí, pero... O incluso está en internet, muchas cosas. Pero bueno, aquí ustedes plasman lo que Eso es sucedió. realmente lo que se escribió. No hay interpretaciones. Así es. Yo, muchos años después, estudié antropología social, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología. Y decíamos que la antropología es la interpretación de las interpretaciones. Porque efectivamente un antropólogo le pregunta a un intérprete de algo, qué fue lo que pasó. Y el antropólogo interpreta lo que el otro interpretó, ¿no? Y en este caso no son interpretaciones, son documentos antiguos. Históricos plasmados ahora. Para que alguien los lea e interprete eso que ocurrió. Puede ser distinto a lo que yo te dije ahorita. Okay. Puede que tengan otra manera de ver las cosas. Pero los documentos ahí están. Son públicos. ¿Y esto dónde se puede adquirir? Eso se adquiere una parte aquí, porque pues aquí los tenemos, no los imprimimos, se están imprimiendo en México, okay, la capital. Sí. Y tratamos de que siempre estén en el Museo de la Memoria Indómita de Doña Rosario. Doña Rosario Ibarra. Ibarra, sí, allá en la Ciudad de México. Su hijo fue uno de los fue guerrillero, desaparecido. ¿Fue compañero de ustedes? No de nuestro grupo, pero sí lo sentimos. Okay. Compañero de lucha, porque luchaba aquí en Monterrey, pues. Que ahora su hija está como la comisionada de los derechos humanos. Ella es una agente, creo que es directora de Derechos Humanos. Derechos Humanos, así es. Una hermana de Jesús se llamaba el joven hijo de Doña Rosario. Pues nuevamente, arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas de su pues a casa ti, Iván. Y vamos a estar aquí. Y a los compañeros técnicos que pues hacen su labor tan importante. Nosotros no teníamos estas técnicas, nunca. Pero ahora vamos a llegar a muchísima gente, va a ver. Luego me avisan dónde puedo ver esto. Porque por supuesto, le regalamos un video con todo esto. No voy a decir que
que es bueno ni malo, simplemente tengo curiosidad de verlo. ¿Cómo queda? Sí, exacto. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Pues gracias a ustedes, chavos. Muy interesante.